Biofísica Miami, un espacio que te lleva al autoconocimiento con 7 ciencias exactas: fisiología humana, biología, ingeniería, bioquímica, psicología, nutrición, física cuántica. Esto es biofísica y hoy estamos aquí. Hola, hola a todas las personas que siguen este canal de Biofísica Miami. Estamos aquí súper felices con el doctor honoris causa Arturo Jiménez Rocha. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Julie. Gracias de verdad por invitarme a esta plataforma de hacer podcast para poder ayudar a las personas a darse cuenta que cualquier cosa que tengan en su cuerpo tiene reversa. Cualquier cosa negativa que hayan generado en su cuerpo tiene reversa. Solo hay que conocer el origen, y el origen lo tiene la biofísica, tanto fisiológico como emocional, y tiene un fundamento. Muchísimas gracias por invitarme, Julian. Ok. En 3 palabras, dime qué es la biofísica. La biofísica en sí es una disciplina terapéutica científica que le ayuda a las personas a conocer el funcionamiento de su cuerpo en relación con sus emociones. Con esto una persona puede aprender a sanarse si conoce las emociones o la emoción que haya generado la modificación en el cuerpo y cómo revertir la condición en su propio cuerpo. Qué bonito. Y es ciencia, señores. Esto, los que han venido siguiendo el canal, vayan video por video porque van a ir sanando cosas que ni siquiera sabían que tenían, porque su cuerpo se los va a gritar. Cuando se vean en el espejo van a decir, oh, me estoy viendo mejor. Mira, vamos a hablar hoy de un tema controversial, el cáncer. ¿Qué dice la medicina convencional que es el cáncer? El cáncer habla de células que de repente se descompusieron. La medicina alopática dice que las células se equivocaron o están generando una reacción anómala por una falla en un sistema que generalmente se asocia a carácter de herencia genética, en donde las células, en donde se supone que las células, de ser células aeróbicas, se convierten en células anaeróbicas para atacar el cuerpo. Eso es lo que se dice, que el cáncer es el enemigo más poderoso y más letal que el cuerpo tiene. ¿Por qué? Porque pues está asociado a muertes en cantidades exorbitantes de personas. Toda persona que es diagnosticada con cáncer tiene un porcentaje de vida o de una expectativa de sobrevivir muy baja. Por eso muchas personas que logran sobrevivir a un tipo de cáncer, cualquiera que te sea, generalmente empiezan a decir, soy sobreviviente de cáncer, soy sobreviviente de cáncer. Porque realmente en la medicina alopática se cree que el cáncer es un monstruo que ataca el cuerpo, ¿no? Esto es lo que la medicina alopática cree del cáncer. Células anómalas que se multiplican sin causa aparente, que invaden el cuerpo y que lo empiezan a consumir hasta llevarlo a la muerte. Wow. Y otra pregunta que te quería hacer. El cáncer, según la biofísica, ¿cómo lo podemos observar? ¿Cómo lo puedes ver tú? Eh, Hablar con la biofísica es fundamentar científicamente todo lo que yo como biofísico, cualquiera de mis biofísicos del equipo de Natural Life, y esto lo digo para que las personas, si quieren acercarse a una terapia biofísica, lo puedan hacer. Desde el punto de vista de la biofísica, el cáncer tiene que fundamentarse en investigaciones científicas de grandes mentes. La más poderosa que conozco, que haya encontrado desde el principio cuál es la verdad acerca del cáncer, es Otto Heinrich Warburg, un físico alemán, médico alemán, que en 1931 recibe el premio Nobel de Medicina por encontrar las causas originarias del cáncer, los mecanismos de prevención y cómo revertir el cáncer. Esto está en su tesis que todos pueden encontrar en Google. Pueden encontrar la tesis del doctor Otto Heinrich Warburg del cáncer. Tesis del cáncer de Otto Heinrich Warburg, así búsquenlo en Google y van a encontrar, pues sí habla de mucho tecnicismo científico, pero es bien importante que las personas se den a la tarea de entender cosas de manera práctica. El cáncer desde la perspectiva biofísica es una condición ácida en un grupo de células. Esta condición ácida está directamente relacionada con procesos isquémicos. ¿Qué significa una isquemia? Todas las células del cuerpo requieren oxígeno para poder subsistir.
Si se disminuye la cantidad de oxígeno en un grupo de células del cuerpo humano, automáticamente se incrementa la cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono mezclado con el agua que está fuera de las células hace que el medio se vuelva completamente ácido. Las células, en su función natural, viven de oxígeno, hacen su intercambio igual que nosotros con respiración, intercambiamos oxígeno con dióxido de carbono. Pero en el caso de las células cancerígenas empieza a caer la producción de oxígeno, la llegada de oxígeno, se vuelve ácido el medio y esta célula que vivía de oxígeno empieza a transformarse en una célula calcificada en sus membranas para vivir de dióxido de carbono, en una célula anaeróbica, que son las que viven de dióxido de carbono. Sin embargo, estas células, que llaman células cancerígenas, siguen teniendo requerimientos nutricionales. Los requerimientos nutricionales de estas células, básicamente, y lo principal, es el azúcar. Por eso se ha creído durante mucho tiempo que si una persona con cáncer deja de consumir azúcar, tiene más probabilidades de sobrevivir al cáncer. Independientemente de todo lo que se diga acerca de lo que se puede hacer con unas células cancerígenas, es entender el fenómeno en sí. Si estamos viendo que el medio de una célula es ácido por una deficiencia de oxígeno, porque una isquemia, que es un apretón de una arteria que ya no esté llegando suficiente oxígeno y nutrientes a la célula, lo único que tendríamos que hacer para poder revertir el fenómeno del cáncer es quitar la isquemia. Me encantaría poder mencionarles esto, ¿no? Esta célula que está viviendo en un medio ácido, que se transforma en una célula anaeróbica que vive de dióxido de carbono, lo está haciendo para proteger el tejido. Desde esta perspectiva, el cáncer, desde el punto de vista de la biofísica, es un mecanismo de protección de los más sofisticados que tiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque aun cuando no haya gran cantidad de calcio fuera de las células tienen la capacidad de transmutar los elementos, incluso gases, hasta convertirlos en calcio para hacer su membrana como un cascarón de huevo y que se proteja de la acidez. Esto me dice a mí como biofísico que el cáncer lo que está haciendo es proteger a la persona, proteger el cuerpo de la persona ante emociones altamente destructivas que son las que causan las isquemias o los apretones en las arterias que ya no permiten la llegada de oxígeno. Entonces, el cáncer en sí, desde el punto de vista de la biofísica, es un mecanismo de protección ante las emociones más destructivas que un ser humano puede generar. Ok, voy a traducir aquí al español básico. Es como una manguerita finita que es su arteria, señores. Todos tenemos arterias en todo nuestro cuerpo, por eso el cáncer se puede dar en todos, menos en el corazón. Esta partecita se aprieta como una manguerita que usted tiene apretada por alguna emoción, una cosita boba que haya tenido por ahí, bueno, ni tan boba. Y el cuerpo viene y le da ese regalo a usted de generar unas células. Las células dicen, yo normalmente como oxígeno, pero hoy voy a comer ácido para que esta persona tenga un día más de vida. Así que amen su cáncer. Ya yo le traduje todo eso de Arturo, que estuvo bastante bueno. Yo estoy impresionada porque él lo dice demasiado fácil, pero yo que me he leído libros de fisiología, tengo que traducírselos. Mira, cuéntame algo, ya me dijiste eso, pero yo sé como biofísico, tienes todo el conocimiento de tu cuerpo, de tus emociones en el sistema digestivo. ¿Este sistema digestivo va a estar apretando algún área específica que va a transmutar a otro órgano? ¿Cómo podemos explicar esta parte para que las personas entiendan? Sí, mira, hay una charla, no sé si todavía esté en YouTube, que las personas pueden acercarse a ver. El doctor se llama Alberto Martí Bosch, y en un congreso internacional que hubo de medicina integrativa, él habló acerca del cáncer y que el origen del cáncer estaba en la contaminación, así lo menciona, en la contaminación del tubo intestinal, principalmente del colon, que en el colon era donde se generaba la acidez suficiente como para que el cuerpo empezara a generar células cancerígenas. Esto, independientemente de quién lo haya dicho, el doctor Alberto Martí Bosch, que era un oncólogo pediatra que después se hizo naturópata porque vio que los tratamientos de quimioterapia en los niños lo único que hacían era matar al 97-98% de los niños en lugar de ayudarlos. Niños con cáncer específico, no hablando de leucemia, cáncer, tumores cancerígenos, ¿no? Entonces, en esta charla él dice que en el colon se guardan adherencias.
Él lo refiere como una alimentación ácida, que si las personas empiezan a buscar alcalinizar su cuerpo, se alejan del cáncer. Obvio que desde la perspectiva biofísica, todo lo que le pase al cuerpo humano, incluido el cáncer, no importa por cuál otra enfermedad mencionen, inicia con la modificación en el funcionamiento del sistema digestivo, pero no está relacionado directamente con la alimentación desde el punto de vista de la biofísica. Pero me gustaría que las personas se dieran la tarea de buscar este video de el cáncer según Alberto Martí Bosch. La biofísica dice que el tubo intestinal tiene neuronas, que fue lo que descubrió el doctor Michael Gerson hace más de 40 años, y que estas neuronas son emocionales. Entonces, todas las emociones negativas que un ser humano genere impactan como espasmos a nivel intestinal. Un espasmo es un pedacito de intestino, unos milímetros de intestino, que ya no se mueven de manera adecuada, teniendo en cuenta que el intestino se tiene que mover día y noche. Si no se mueve ese pedacito de intestino, va a guardar adherencias. Estas adherencias se fermentan. Todo lo que se fermenta se calienta, se vuelve muy ácido y forma mucho dióxido de carbono. Hace rato cuando les mencionaba que si no hay oxígeno, se incrementa el dióxido de carbono, y si tú estás haciendo que en tu intestino se fabrique mucho dióxido de carbono, pues ese dióxido de carbono va a andar en todo tu cuerpo y te va a dar una condición ácida. Eso sería como que la base para que una persona pudiera desarrollar el cáncer. Pero lo más importante es entender que no tiene que ver con, por ejemplo, el cáncer pancreático. Si tú tienes inflamación intestinal por el gas que se está haciendo en el intestino y que presiones mecánicamente el páncreas en su cabeza, que es uno de los cánceres más agresivos y más letales, el cáncer de páncreas, que dicen que las personas duran cuando mucho 2 meses vivas después de que se los diagnostican, no tiene que ver con la presión mecánica que está ejerciendo el tubo intestinal, tiene que ver con procesos isquémicos específicos en la circulación propia del páncreas, que no se ve afectado por una presión mecánica del tubo intestinal, principalmente el colon, pues. ¿Con qué tiene que ver entonces? A mí aquí me gustaría mencionar que las emociones que hacen que el cuerpo genere procesos isquémicos o que apriete esta manguerita, como lo dice Julie, una manguerita de un órgano, un tejido, ya sea de mama, de páncreas, de estómago, de útero, de ovario, de riñones, de lo que es de hígado, son emociones específicas. En el caso del páncreas, por mencionarlo, tiene que haber una frustración muy profunda, un resentimiento muy intenso, o un odio o un rencor. Estas 3 son las emociones que generan el cáncer. Ya dependiendo de la otra emoción que haya, va a ser el lugar donde se va a posicionar. Un ejemplo de esto, los celos más el odio o el rencor o el resentimiento, una de estas 3, lo que va a ocasionar es cáncer de mama o cáncer de útero. Es decir, como biofísicos nos damos a la tarea de investigar la emoción principal de cada órgano y el conjunto de emociones que llegan a hacer que el cuerpo tenga que manifestar una protección tan sofisticada y tan poderosa como el desarrollar células cancerígenas para poder mantener con vida un tejido e incluso al mismo cuerpo humano. Esa sería la perspectiva desde la biofísica. Mira, una cosa que se me ocurrió mientras estabas hablando, porque necesitamos 3 emociones, odio, rencor y resentimiento, para desarrollar una patología llamada cáncer, que no sabemos que no es una enfermedad, sino un mecanismo de protección. Si una persona odia lo que está pasando políticamente en un país, vamos a hablar del caso Cuba, Venezuela, que tienen un régimen comunista que mucha gente lo odia. Y, no, es que yo odio a Maduro, odio a Chávez. ¿Desarrollarían cáncer? Dependiendo de en qué basen su odio, ¿no? Si es en condiciones sociales, no específicamente de orgullo o de soberbia en la persona. Si es en condiciones sociales, difícilmente pueden desarrollar un cáncer. O sea, una persona que tenga odio hacia un dirigente político de un país, a un presidente, pues dependiendo de qué tipo de emoción, aparte del odio, esté generando. Si el odio que tiene es por la frustración que vivió de que por lo que hizo ese presidente, perdió su casa o perdió su empleo, entonces estamos hablando de una frustración y el cáncer va a ser pancreático. Si el odio que la persona tiene, aparte, va acompañado de soberbia, de creer que ese presidente está bien pendejo, de que no sirve, de que él no sabe nada, entonces va a ser en el hígado. Si el odio va acompañado de tristeza porque pues perdió todo y ya no tiene posibilidades de seguir creciendo, le quitaron toda su fortuna y quedó muy triste, pues va a ser pulmonar. Entonces,
no es necesariamente hacia el dirigente el odio, es qué otra emoción está acompañando el odio o el rencor o el resentimiento. Ok, me parece súper interesante. ¿Sabes por qué te hice esa pregunta? Porque en el 2012, cuando en Venezuela hubo un despido masivo de empleados, y estos empleados, muchos desarrollaron condición de cáncer y eran en diferentes lugares. Entonces, al final, siempre cada persona va a tener la decisión de qué hacer con su cuerpo, porque de 12.000 personas que votaron, vamos a decir que un 20% desarrolló cáncer, el otro no. Entonces, ahí es en donde varía, en la percepción que le das específica. Así es. Qué bonito. Todas las cosas las puedes ver como un problema o como una oportunidad de ejercer tu mayor potencial. Sí, sí, no, de verdad que sí, porque ahorita hay muchos de esos ingenieros que están por todo el mundo, muchos los conozco y les está yendo súper bien. Miren, vamos a seguir con el cáncer. El cáncer ya lo vemos que son unas células súper sofisticadas, que si ustedes ahorita empiezan a ver este video, no importa que no tengan cáncer, van a empezar a desarrollar ese amor porque su cuerpo va a gritárselos. Y sabemos que no tiene que ver nada con la dieta. Ustedes cuando tratan a un paciente le ponen alguna dieta porque el doctor Gerson, yo me acuerdo que él hacía una dieta de jugos en el libro que yo leí. Él hacía como unos jugos de manzana, no me acuerdo bien. Lo único que le sugiero yo a los pacientes que atendemos con cáncer es que eviten las carnes rojas y el azúcar en lo máximo posible, pues, pero no es necesario que las eliminen de su dieta. Es decir, si lo que una persona con cáncer que está guardando un resentimiento, que ni siquiera la persona se da cuenta de que guardó un resentimiento de 3 o 5 años atrás, porque ya no lo recuerda, ya cuando empiezan un tratamiento biofísico, pues se les sugiere que no coman carnes rojas y lo menos que sea posible de azúcares refinadas, azúcares simples o azúcares incluso complejas, la menor cantidad de carbohidratos simples que una persona puede ingerir. Entonces, ¿qué otra alimentación pueden tener? Pues básicamente, pues lechuga. Yo les digo a las personas, coman lechuga. Si van a comer carne con lechuga, coman carne blanca, carne de pollo, carne de pescado. Los frijoles, las tortillas, bueno, es lo que se consume en México, ¿no? Unas enchiladas con pollo. No sé, hay tanta variedad de alimentación, pero realmente la alimentación juega un papel mínimo en la condición del cáncer. Lo más importante es que la persona logre identificar con quién tiene ese resentimiento y qué otras emociones están acompañando ese resentimiento. Porque si puede identificarlo, ya tiene a quién voltear a amar. Cuando una persona cambia el resentimiento o el odio que tiene por otra persona, por amor, automáticamente el cáncer remite. Y la dificultad estriba en que las personas con cáncer no se dan cuenta de que guardan estos resentimientos y estos rencores o este odio. Por eso es tan importante para nosotros, independientemente de la alimentación que le podamos sugerir a un paciente, es más importante que la persona logre identificar en dónde fue el origen. Otra pregunta que te quería hacer, ¿cómo cuántas personas de las que tú has tratado o han tratado en Natural Life han remitido de la condición de cáncer? O sea, no sé si tienes un número. Sí, tengo una estadística vamos a pensar, 1,000 personas que hemos tratado en Natural Life de cáncer, solo entre 250 y 300 personas se han curado. ¿Por qué? Porque es bien difícil cuando una persona ya conoce el origen y conoce al personaje o identifica al personaje con quien tiene resentimiento, es bien difícil que se atrevan o que tomen la decisión de bendecirlo, amarlo o perdonarlo, ¿no? Entonces, los dos casos más difíciles que atendemos en Natural Life son las personas con cáncer y las personas con insuficiencia renal crónica. Entonces, sí, el porcentaje es muy poco, independientemente del tipo de cáncer que tengan, en dónde esté alojado el cáncer, es muy difícil que una persona tome la decisión de amar a quien odia. Ok. Y otra cosa en estadísticas, lo que yo he observado es eso que tú decías, la mayoría de las veces el cáncer inicia en el colon o en los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino. ¿Ese número de estadística es por alguna razón específica o es algo como que el cuerpo sabe que por ahí va a ser más fácil mantenerse con vida? No, mira, hablar de cáncer de colon o hablar de cáncer de estómago, hablar de cáncer bucal y cáncer de piel, que se supone que son los cánceres más
más abundantes, que hay más casos de este tipo de cáncer, tiene que ver específicamente con la emoción que esté vinculada a una de las 3 emociones que esté generando la persona. No, el cuerpo humano es indistinto. Lo que sí es que la mayor incidencia es cáncer de colon, principalmente en colon sigmoides o recto. Estas situaciones están vinculadas directamente a situaciones económicas donde alguna persona haya hecho un fraude contigo o te haya hecho una promesa económica que no haya cumplido o no haya sido equitativo en un reparto de algo, de dinero, y que tú generes un resentimiento con esta persona, o que le eches la culpa a una persona, que es lo que decíamos con los presidentes, de que el dinero pues ya no llegue a tu vida, ¿no? Entonces, el que se dé principalmente en el colon, pues se los menciono, es porque el intestino es un cerebro y es el cerebro emocional. Entonces, por eso, la mayor cantidad de casos que se conocen de cáncer tienen relacionados con cáncer de colon. Ok, bueno, por mí está claro ya las 3 emociones del cáncer, está claro que el cuerpo no se enferma desde la perspectiva biofísica, está claro que nos tenemos que observar a nosotros adentro. ¿Algo más que quieras aportar a la comunidad de Biofísica Miami para todo lo que es el cáncer o para todas las personas que se quieran acercar, tanto en México como cualquier otra parte del mundo? Ellos dan consulta en Natural Life y de verdad es que es impresionante lo rápido que revierte el cuerpo cuando tienes información certera. Sí, me gustaría decirles que la primera práctica que una persona puede empezar a buscar para poder remitir un caso de cáncer no es la quimioterapia, no es la radioterapia. Si bien es cierto que esto puede servirles a las personas para darles más tiempo una vez que se dan cuenta que el cáncer está avanzando muy rápido, puede en la quimioterapia detener el avance rápido. Pero si al mismo tiempo no se dan a la tarea de buscar emocionalmente qué fue lo que ocasionó este cáncer, que puedan cambiar su idea de que no es hereditario, de que no porque tu mamá, tu tía, tu abuela lo hayan tenido, tú lo tienes que tener. Desde el punto de vista de la biofísica, el cáncer no se hereda. Lo que sí es que sucede para que la abuelita cáncer, la mamá cáncer y la nieta cáncer, es que aprendieron a vivir este tipo de emociones. Aprendimos de nuestros padres, aprendimos de nuestro entorno a guardar resentimientos y a guardar rencores. Entonces, la primera práctica que sugeriría sería empezar a entender qué es perdonar, qué es realmente el perdón. Perdonar es recordar con amor todo lo negativo que hayas vivido en tu vida. Esa es la perspectiva biofísica que les ayuda a las personas a buscar. Primero, identificar la emoción que están viviendo. Y segundo, cambiarla por perdón, cambiarla por amor. Entender que todo acontecimiento negativo, todo personaje negativo que hayamos tenido en nuestra vida, tiene un regalo para nosotros. Y el regalo es darnos cuenta de que somos más grandiosos que cualquier circunstancia y que podemos perdonar hasta el peor de los seres humanos que creamos que nos haya hecho algo. Entonces, acérquense a cualquier área que les invite a entender qué es el perdón real. Exacto, qué bonito. Mira, y cuando hablaste de la quimioterapia y la radioterapia, cuando tú empiezas a quitar esa acidez o a matar estas células que se comían la acidez, hay posibilidades que se rompa otro órgano por esa acidez, porque conocí un caso de una persona que le quitaron el cáncer con quimioterapia y después tenía roto el estómago. O sea, le cortaron, mentira, tenía útero, tenía cáncer de útero, le cortaron todo y luego se le rompió el estómago. Yo dije, tiene que haber sido la acidez que llegó al órgano como el estómago, tal. ¿Puede pasar? No, lo que realmente sucede es que la quimioterapia es para derretir las células, pero como no hay una quimioterapia focalizada y las células cancerígenas son más resistentes que las células normales porque tienen una coraza de calcio. A la hora que entre el químico o la radiación, afectas a todas las células sanas de alrededor en lugar de afectar de manera más rápida a la célula cancerígena. Entonces, pues es uno de los efectos adversos de tomar quimioterapia y es muy letal. Realmente muchas personas, desde el punto de vista biofísico, es más, voy a hablar en lo personal, la mayor cantidad de personas que son tratadas con quimioterapia o radioterapia no mueren por el cáncer en sí, mueren por los efectos adversos de la quimioterapia, que aún no se ha tenido en cuenta cómo evitar que las células sanas del cuerpo sean afectadas por el químico tan agresivo, tan abrasivo que reciben en las quimioterapias. Entonces, pues es por eso, las células sanas o las células que están bien
se ven más afectadas con la quimio y con la radio que las células cancerígenas. Wow, qué bonito, qué impresionante cuando lo podemos ver. O sea, yo soy muy visual y cuando Arturo decía, mira, o sea, imagínense ustedes que tienen un jardín de flores, todas muy frágiles, esas son todas sus células brillantes y bonitas, sanas alrededor de unas cascaritas de huevo. Las cascaritas de huevo están más protegidas, entonces el quimio va a dañar todas estas florecitas bonitas que tienen alrededor. Algo así. Así mero. Ah, bueno, listo, por mí quedó bello el tema. Aquí esto es lo que queremos con biofísica, que ustedes se sanen ustedes mismos, que vengan a las conferencias, que vengan a Natural Life. ¿Por qué? Porque es muy complejo ir a buscar en dónde fue la raíz de lo que estás viviendo. Pero estas son personas que se han dedicado, especialistas, a tratar de hurgar esa mente y decirte, aquí está la raíz, ámalo. Y bueno, y te acompañan, somos aliados en el proceso. Así que esto es el cáncer según la biofísica. Gracias, Arturo. Gracias y bendiciones a todos. Bendiciones. Muchísimas gracias, Julian, y a todo tu público. Bye, bye. Esto fue Biofísica Miami. Gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.